Hola a todos, aquí estoy contándoos una experiencia que hemos vivido en el Consejo Escolar de Aragón, porque quién se puede negar a Nelly. Me pidió pues unas palabras porque vais a iniciar un proceso similar al que hemos vivido nosotros y aquí estoy. Nuestro caso es distinto, estamos en otra fase, ya en las Cortes de Aragón, y el texto nació de otra manera, pero el proceso seguramente va a ser muy similar. ¿Qué os podría decir? Yo creo que son tres las palabras clave que no hay que olvidar en todo el tiempo que estéis trabajando, que va a ser mucho y va a ser duro. La primera yo creo que es renuncia. Si estamos hablando de llegar a acuerdos es porque estamos en desacuerdo y hay que sentarse con un espíritu de negociación. Tú no puedes levantarte de la silla en todas las sesiones, o incluso os diría en cada sesión te tienes que levantar sabiendo que has perdido algo, pero entre todos hemos ganado mucho. Si nos vamos igual que hemos venido, no conseguiremos ningún acuerdo. En segundo lugar, representatividad. Hablamos mucho de participación, pero a veces no sabemos muy bien cuáles son sus reglas, y en este caso creo que hay que tener claro que hay dos tipos de consejeros: los que representan a una organización y los que no. Y los que están representando a una organización están sufriendo un proceso de debate que solo ellos lo viven, que tienen que ser capaces de trasladarlo después a su organización para saber el tipo de renuncias que están haciendo. Y en tercer lugar, pues yo creo que es la constancia, el consenso. Nosotros empezamos a trabajar pensando que en los momentos más delicados votaríamos, pero esa ilusión por llegar a acuerdos, por intentar satisfacer un poco el punto de vista de todos, nos llevó a reformular acciones, y la verdad es que no votamos en ningún momento y de eso estamos muy satisfechos. Ánimo, es un proceso duro en el que se discute mucho, es un proceso bonito, pero todos pertenecemos al mundo de la educación, sabemos lo que cuestan las cosas y sabemos cuando el producto final es bueno, y yo creo que llegar a acuerdos siempre está bien en este mundo tan complejo de la educación. Egunon, mi nombre es Encarna Cuenca y me dirijo al Consejo Escolar de Euskadi como presidenta del Consell Escolar de la Comunidad Valenciana. Lo hago a petición de vuestra presidenta y muy a gusto. Tengo el honor de estar en el Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana desde septiembre de 2005. Y entendemos que el Consejo Escolar es un órgano, obviamente, consultivo, pero también es un órgano propositivo. Y es precisamente en este terreno donde considero que hemos hecho un trabajo que personalmente me llena de satisfacción, porque ha sido un proceso no fácil, porque los procesos participativos no son fáciles, pero sí enriquecedor. Y enriquecedor en un sentido que va más allá de conocer las propuestas de los otros, de ponernos en la piel del otro, esas situaciones que se hablan en los procesos participativos, que entiendo que son importantísimas. Pero valoro muy especialmente el hecho de que este poner en común nuestras ideas, este discutir, nos ha llevado a una situación de confianza. Ahora entiendo que nos respetamos. Cada uno está en su posición, pero hay algo muy claro, y es que todos y cada uno de nosotros confiamos en los demás. Esto creo que es una de las mejores cosas que se podrían conseguir en cualquier organización, y más todavía en un órgano como el nuestro, en el que tantos representantes de la comunidad educativa están. Posiblemente nos falten algunos, tenemos que pensar también en todo esto, pero todos aquellos que están son necesarios. Y son necesarios para llevar a cabo ese famoso binomio educación-democracia. Las instituciones, los diferentes organismos deberíamos cuidar un poquito más todos esos procesos democráticos que realmente
hagan que la sociedad que estamos construyendo, que la estamos construyendo entre todos y todas, de verdad se haga con las aportaciones de todos y cada uno de nosotros. ¿Es fácil el proceso? No, no lo es. ¿Vale la pena? Absolutamente. Yo, si tuviese que empezar el camino, lo haría de nuevo. Y lo haría escuchando todas y cada una de las voces, para ponernos todos en la misma página, que es lo que de verdad queremos. Sorteón. Para ponerse de acuerdo con alguien, yo no necesito que piense exactamente como yo. Hay algunos que creen que sí, que para ponerse de acuerdo con alguien tiene que pensar exactamente como él. Bueno, yo no le veo tampoco la gracia del acuerdo. Normalmente los acuerdos que tenemos son personas que no piensan exactamente como nosotros. También les quería decir que tenemos tendencia a sospechar de quienes coinciden. Nada levanta más sospechas en este país que las personas llegan a ponerse de acuerdo. Dos instituciones ponerse de acuerdo. Siempre pensamos que están siendo desleales o que están claudicando o que están traicionando los verdaderos principios y valores de Occidente. Y yo lo que quiero señalar es que no hay que sospechar de quienes se ponen de acuerdo, de quienes coinciden. Y tampoco hay que sospechar de que dos personas se lleven bien. Y algunos piensan que tiene que ser algún interés. Hay algo raro entre estos dos. Bueno, también quería recordar que la palabra consenso supone tener un senso común. Si alguno se pone, diría que tener sentido común, un sentido común. Pero claro, el sentido común está tan mal traído en muchas citas que yo empiezo ya a sospechar del sentido común. Toda vez que algunos llaman sentido común a que las cosas solo se pueden hacer de una manera, es decir, de la manera como la digo yo. Y por tanto, como la manera en que lo digo yo es la forma más común de decir lo que tengo yo, es de sentido común lo que yo digo. Pero de ahí no avanzamos. Lo único que decía es que la palabra consenso no es solo un sentido común, es lo común de un sentido compartido y consentido. Algo que da un sentido compartido, algo que genera un sentido compartido. Porque ya veremos que los acuerdos no están en ninguna zona de la ciudad esperando ser liberados por ninguna genialidad. Los acuerdos no están en un sitio, hay que ir de excursión para tomarlos. Los acuerdos no están guardados en ningún cofre para que un hombre inteligente, una mujer inteligente vayan y por fin abran el cofre y salgan brillando los acuerdos. Hay que crear sentido en común. Eso es consensual. También quería señalar que dialogar no es intercambiar posiciones. Porque si hablamos ustedes y yo me pongo en el lugar de ustedes, si ustedes se ponen en mi lugar, pues está muy bien, pero no sé si hemos avanzado mucho. Es decir, si al acabar el curso, por fin, el profesor ya es un alumno más, un adolescente más, ha logrado, tras muchos esfuerzos, devenir adolescente, pues tampoco veo yo si... Estoy muy seguro de que hayamos avanzado, pero bueno, hay que ser cariñosos con los chicos. En realidad, el consenso significa sumergirse en algo con alguien. Y quería hoy decir, vivimos en espacios de controversia. Yo no he venido, ni menos a una comunidad de talante, estilo, forma y experiencia, a decirles cómo se logra un acuerdo. Yo no tengo un manual de instrucción para tomar acuerdos. Ni me sé las recetas ni nada por el estilo. La pertinencia de los acuerdos. En el ámbito de lo debatible, de lo discutible, exige deliberación. Tenemos que preferir, elegir y decidir compartidamente. No bastan los valores para decidir en la vida, no bastan. Tenemos muchos valores. Todos estamos a favor del bien y en contra del mal, sí, en general. Pero yo defiendo los valores, pero se defiende sobre todo la escala de valores. Donde debemos debatir es la escala de valores. Cuando entran los valores en controversia, cuando entre todos esos valores que tenemos, que lo hemos puesto todo perdido de valores, esto es un mercado de valores.
expresión. Digo, cuando estamos ya en este ámbito, entonces resulta que lo que tenemos que hacer es saber priorizar. ¿Y cómo se priorizan los valores? ¿Cómo se decide en un espacio de confrontación, de controversia, de intereses enfrentados, legítimos enfrentados? ¿Cómo se decide? A ver quién puede más. Ah, es toda una cuestión del poder. Pues hablemos también del poder. Porque igual no basta tener razón, por lo visto. Hay que tener poder. Esto, pues algunos se cree que votar da lo mismo. No basta tener razón, hay que tener poder. Y no tener poder para aparentar, tener poder también para poder hacer, para poder decidir, para poder intervenir, para poder participar. Y el mundo y la educación están de tal manera que no nos podemos permitir el lujo de no intervenir, de no participar, de no implicar toda nuestra vida en nuestra existencia y transformación. De no ser así, me atrevo a decir que no merece la pena la vida. Eso es lo que yo me atrevo a decir. Porque como yo creo en una cultura del acuerdo, que no es una coincidencia preestablecida, sino que es una labor y una acción, como creo que hay que buscar el máximo consenso posible, no por pasteleo, sino porque creemos en que la verdad no es patrimonio de ningún ser humano, sino que la verdad hay un logos común. Así titula el libro sobre Heráclito, alguien muy importante. Hay un logos común, y ese logos común, frente al partidismo, al dogmatismo, el sectarismo y el fanatismo, hay que estar dispuesto a compartir la palabra con los demás. Pero uno dice, hoy la política, hoy la política. Bueno, bien, eso es patología. Pero yo creo que el verdadero enemigo no es la política. El verdadero enemigo es el partidismo, el sectarismo, el fanatismo, que habitan lugares muy raros. Es decir, la politiquería, eso sí que es el problema. No la política, la politiquería, los politicastros, eso sí. Pero la política, la dimensión política, la dimensión de la polis, aristotélica, de la construcción de lo común y de la ciudad, tiene que estar en el corazón de todo un lugar de bien, que no puede ser insensible en la construcción de la ciudad. Hay grandes obstáculos para el acuerdo. La arrogancia y el envenenamiento son grandes obstáculos para el acuerdo. Son las formas máximas de ignorancia. Si veo un arrogante, por lo menos es una cosa que es ignorante. Esto ya lo sé yo. Y el engañamiento también. Es bonito esta frase que dice Octavio Paz, ¿no? Cuando habla de su época joven, que tenía mucha vehemencia y quería ser muy revolucionario. Bueno, decía, el bien, hicimos el bien. Queríamos enderezar el mundo. No nos faltó entereza, nos faltó unidad. ¿Qué acuerdo vamos a hacer sin ese legado? Y pensemos en quienes no están todavía, en quienes nunca nos conocerán. ¿Y usted para qué quiere un pacto con la edad que ya tiene? Digo, pues no lo sé. Pues si acaso vive alguno después de que yo me vaya y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Y cuando yo me vaya se quedarán los pájaros cantando. Y no hay una cosa que llamamos sostenible. ¿Y qué quiere decir lo sostenible? Si no es sostenible también desde el punto social, desde el punto de vista social, económico y político. La sostenibilidad no es solo ambiental, la sostenibilidad es también pensar en usted todavía. Hay que ser rigurosos. ¡Rigurosos! Y ser riguroso en el sistema educativo es ser flexible. Lo que no hay que ser es rígido. Es que lo confundimos lo rígido. Riguroso con lo rígido. Ser riguroso es una cualidad. Ser rígido, un defecto. También les decía, muchas veces lo comentamos, que no basta con estar convencido, que hay que ser convincente, es decir, que uno no puede ir a una reunión y demostrar lo convencido que está, para llegar al acuerdo. Y además, que se vea que estamos convencidos, en sus gestos, en sus pasiones, en que habla mal, que siempre da mucha más credibilidad, en que es capaz de irritar, de descalificar, este tiene unos principios. Pero vamos a ver, y no se puede tener principios y no insultar, por ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque hay una caricatura de que la energía se expresa en la forma de la contundencia de una idea que se repite tanto que ya no es una idea, sino que es un lema, una consigna, un argumentario traído sobre la mesa. No, que no son argumentos. Los argumentos son argumentos en relación con otro.
argumentar significa ser capaz de mover, de motivar, de movilizar, de emocionar. Eso es traer argumentos. Lo otro, pues, no moviliza. Los verbos sobre el acuerdo son: hay que labrarlo, hay que forjarlo, hay que cultivarlo. Fíjense que es una cosa entonces como del riñón, ¿no? Del riñón. Así que cuando ahora se dice desde algunos lugares y algunas instancias educativas que hay un pacto educativo, ¿no? Entonces se pregunta al Congreso: ¿cómo va lo del pacto educativo? No, ¿cómo va lo del pacto educativo? No, hay que remangarse, hay que ponerse a reunirse con todo el mundo, hay que estar en la brecha poniéndose al frente de ese movimiento y trabajando con los demás para lograrlo. Se forjan, se labran, se cultivan, un poquito más de azada, un poquito más de agua, un poquito más de sol, un poquito más de confianza de que esto es un resultado y no algo que está allí. Los acuerdos no se los topa uno con ellos, como he dicho. Hay que adoptarlos, ¿sí? Hay que tomarlos desde nuestras convicciones, no sin ellas, pero hay personas que son capaces de esto. Hay personas, de verdad, seguro que ustedes lo son, lo sé por el tipo de cosas que se dedican, con las que damos testar. Porque son capaces de vincular, de vertebrar, de unir. Hay personas que son capaces de unir. Yo conozco gente que concitan voluntades, que aglutinan, que son capaces de hacer causa común, que saben dar visibilidad a un colectivo a través de la palabra. Y le dan una palabra a hablar en nombre de 50.000, y hay gente que le ponen ahí el micrófono a hablar en nombre de 50.000, y dice, y yo cuando yo, y desde yo, siempre yo, y digo, oye, ponnos nosotros de vez en cuando para disimular, ya que estamos hablando en nombre de 50.000. Ponte en la voz de lo común, habla desde lo común hacia lo común, no hables desde ti hacia tus sentimientos y resentimientos, porque el resentimiento no construye sociedad. Expertos en ahondar las divisiones, expertos en desunir, expertos pero de categoría, con capacidad de secar toda iniciativa, toda propuesta, toda capacidad de soñar. En las reuniones siempre, cuando uno está como vislumbrando, un momento. No voy a contar lo de las aves, que lo cuento siempre, pero me dan ganas. Es eso de este discurso avícola de la gente que dice, algarano, no sé para algarano. Bueno, pues estos de los avícolas estos, yo digo que es muy importante saber que no hay que estar de acuerdo antes de acordar. Saber que no hay que estar de acuerdo antes de acordar corta todos los discursos de quienes dicen, pero ¿cómo vamos a hablar de esto si no estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos a hablar de reformar la Constitución si no hay un acuerdo global de reformarla? Digo, pues bueno, pero vamos a ver. Para hablar de algo es importante que estemos todos de acuerdo, o que estemos de acuerdo que vamos a hablar porque exactamente no estamos de acuerdo, a ver si estamos de acuerdo. El camino también, estas cosas que dice Hegel, ¿no? El resultado no solo el final, el resultado también es el proceso. ¿Qué pasa en el proceso? ¿Qué ocurre en el proceso? ¿Os ocurre alguna cosa? La constatación de que nunca se podrá llegar a ningún acuerdo educativo sin la participación de la comunidad educativa, sin poner a la comunidad educativa en el corazón del acuerdo, sin que sea la propia comunidad educativa, los agentes sociales también, las familias, los propietarios, etc., quienes tengan la palabra, que debe articularse y vertebrarse a través de liderazgos, como antes he pedido. Pero si alguno piensa cambiar el sistema educativo o la universidad sin contar con los propios miembros de la comunidad educativa, está equivocado. Porque la experiencia y la destreza de la comunidad educativa para hacer un cubo de cadera y volver al mismo sitio es infinita. Solo podrá hacerse si de verdad se cuenta con ellos para participar como agentes de la transformación, no como pacientes del dictado de la transformación, como agentes efectivos de ese cambio. Y por eso los consensos de las instituciones no son acuerdos simplemente adoptados por la firma de los representantes, sino por la activa participación de quienes los han configurado y están dispuestos a luchar para que eso tenga lugar. Si a mí me preguntan cuál es el mayor enemigo de un acuerdo, pues les voy a decir cuál es para mí. El mayor enemigo de un acuerdo es no desearlo.
Este es el mayor enemigo de un acuerdo. Es decir, cuando estás en un contexto sentado con objetos y puesta de medio lado, y empieza ya antes de entrar, a cuestionar el orden del día, que ya me lo sé yo. Bueno, a veces hay que cuestionarlo. Pero es decir, cuando no tenemos voluntad determinada, digamos lo que no tenemos cuando no la tenemos. Seamos honestos, digamos, mira, sobre esto, desengáñate. No te vales, aquí no hay posibilidad alguna, porque es que además no tenemos. Yo esto no entiendo. Lo que no entiendo es que pongamos cara de que queremos y no queremos. Es decir, el mayor enemigo del acuerdo es no desearlo. Por eso hace falta voluntad. Me falta voluntad que luche contra la indiferencia y la pereza. El enemigo no es la diferencia, el enemigo es la indiferencia. El acuerdo no es el movimiento del uno al otro. El acuerdo no es este movimiento, como algunos dicen. El acuerdo es ceder. Tú estás aquí, cedemos los dos, lo vamos a ver y nos juntamos. Pero cuando juntamos ya no somos nosotros. Yo es que si tengo que dejar todo lo que soy para ponerme de acuerdo con uno, me podré de acuerdo con él, pero ya no seré yo el que se ha puesto. De creerse que el acuerdo consiste en negar todas las diferencias, para a partir de la eliminación de todas las diferencias, lograr el acuerdo de lo que queda, quiero decir que lo que queda no es nada. Y por eso, el acuerdo no es este movimiento, no es este. Claro que hay que aproximarse, claro que hay que acercarse. El acuerdo es otro. En vez de este, es este. Ir juntos, es algo. Innovación no es solo hacer las cosas de otro modo, es hacerlas no solo diferentes, sino de otra manera. Una manera distinta de trabajar. Y yo creo en el poder de innovación del consenso. El consenso es muy transformador, muy innovador, porque tiene mucha hondura, mucho alcance y mucha duración. Siempre que hemos hecho algo por consenso en algún lugar, tiene una profundidad y una duración y una extensión que no es comparable a las cosas hechas por orden humano. Es que nosotros no somos dictadores, ni queremos ser dictadores de la razón, ni queremos imponer la razón. Dice, aquí falta autoridad. No, sí, falta autoridad, ¿verdad? No. Queremos ni mecanismo ni dogmatismo. Pero la autoridad del consenso, la autoridad de señalar que algo está dictado por consenso, y me voy a meter en caminos difíciles, y la autoridad de reconocer lo que es una legislación, si está pactada bien, si es un pacto, entonces tenemos fuerza legal para decir, es que es legal porque es un pacto. Porque es un pacto que hemos hecho, un acuerdo nuestro. Y está la fuerza de la ley, porque los derechos no son fuerzas coercitivas, sino son modos de desarrollar nuestra libertad en el ejercicio de una decisión compartida. Lo que quiero sobre todo es transmitirles un modo de entender. Yo creo en el pluralismo educativo. Miren, una de las cosas más innovadoras que yo me sé de educación, me sé dos. De hecho, una de las que más es una de las dos. Es que hay muchas maneras de hacer bien las cosas. El día que uno descubre esto, aparte de sentir un alivio, se le quita todo este afán de dar la lección a los otros todo el santo día. Porque hay personas que no hacen las cosas como yo y sin embargo las hacen bien. Incluso hay personas que en el mundo educativo tienen ideas distintas a las mías y tampoco están mal. Así que esto es importante en respecto a las convicciones de todos, incluso a quienes tienen esas convicciones que acabo ya de decir. Respetemos eso. Yo comprendo que los que creen en que solo se hacen de una manera las cosas deben estar mirando aterrados. Dice, cuidado, un acuerdo por el Levante. Cuidado, que se ha llegado a un acuerdo por Galicia. Ojito, que se empieza así y ya veréis cómo acabamos. Pero es que se trata de eso. Estabilidad, he dicho, económica, estabilidad legislativa, ya está bien del activismo legislativo en educación, ya está bien. Estabilidad de objetivos pactados y acordados en un horizonte. Hay objetivos de Europa del siglo XX, y además, yo digo, del año 2020. Y además digo otra cosa, que el consenso a mí me parece eficiente. Yo hablaría de un consenso incluso pragmático, que podría permitir también, por ejemplo, en un país que tiene transferida la educación,
Si queremos hacer un pacto de Estado con la educación, está bien, pero tendremos que hacer primero un pacto de Estado sobre el Estado, porque si no vamos a tener un pequeño problema para hacer un pacto de Estado con la educación, toda vez que está transferida a la educación, y no se podrá hacer un pacto de Estado con la educación si no es un pacto interterritorial, si no es un pacto con los territorios, si no es un pacto desde la pluralidad, desde el reconocimiento de las competencias. Ahí es donde la unidad tendrá consistencia. Y lo mejor que puede ocurrir cuando has acabado con un pacto es que te vas a casa con una cantidad de tareas extraordinarias. No me gustan los pactos que cuando se firman dicen, ¡uy, qué alivio! No, qué alivio no. Vaya preocupación que tenemos para poder llevar adelante esto que acabamos de hacer. Así que, perdone si hablo desde un lugar que no existe. Pero yo sé que este lugar que no existe es un lugar en el que estamos muchísimas personas. Muchas gracias.